todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre fractura de pelvis en el paciente pediátrico. En este trabajo, que es del Hospital Clínico San Borja Arrayán, hacen referencia a que es una patología que es infrecuente, con una incidencia de 1 a 2 por 100.000 niños al año, y obviamente de alta energía. Hay una mortalidad hasta el 6,4%, pero que está asociada a otras lesiones, como el TEC, que no secundaria a la fractura de pelvis como tal. Es muy raro también que nos provoquen una inestabilidad hemodinámica. Después vamos a ver el por qué. El tratamiento conservador es el más frecuentemente utilizado, hasta el 90%, pero aquí el 83,3% en este trabajo. Y que en general la vuelta a su actividad de la vida diaria eran las 8 semanas aproximadamente, y ya comenzaba en la marcha en a las 3,6 semanas aproximadamente. Este es un trabajo brasileño donde hablan de las causas de la fractura de pelvis pediátrica, y que el 80% son por accidentes de tránsito y que el 40% son por atropellos. También hacen referencia a que es una patología rara. Hay que saber que los pacientes con una pelvis inmadura versus la madura tienen distinto manejo. Y, y eso es porque tiene ciertas características la pelvis que es inmadura, que vamos a ver también en otras slides más adelante. Cuando hay un cartílago trirradiado que se ha abierto, una pelvis inmadura, habitualmente hay más fracturas de las ramas pubianas o de la ilíaca, y que el tratamiento va a ser más ortopédico, o más frecuentemente ortopédico. Y en los pacientes con la pelvis madura, un cartílago trirradiado cerrado, van a tener un mayor porcentaje de fracturas del acetábulo. Ahí están más asociadas las diástasis de la sínfisis púbica, y hay también una alteración o luxación de las articulaciones sacroiliacas. También hay fracturas que son avulsivas, que son más asociadas a actividad deportiva en el paciente adolescente, y que son obviamente de baja energía. Y también está esta sigla, el SIWORA pélvico, que hace referencia al SIWORA que es de daño espinal, en cuanto a que no necesariamente por no tener lesiones esqueléticas no voy a tener un daño, ya que tenemos órganos pélvicos que son importantes. En cuanto a la anatomía, considerar que el cartílago irradiado se cierra aproximadamente a los 14 años en los niños y 12 años en las niñas. Entonces coloco esta imagen en la parte derecha para poder considerar todos los núcleos de osificación y en las partes y las edades de fusión, ¿ya? Para considerarla en el momento de visualizar una imagenología. Y en el lado izquierdo, distintas radiografías que son evolutivas en el tiempo. Un niño recién nacido, de 2 años, 5 años y de 15 años. Considerar las relaciones que tiene la pelvis con las otras estructuras neurovasculares, y que por lo tanto obviamente siempre hay que examinar el estado neurovascular distal y la función para poder descartar lesiones en este nivel, ya sea el nervio ciático, nervio femoral, o estructuras como las arterias ilíacas, o los órganos genitales y los órganos urogenitales. El cartílago trirradiado es el que nos va a determinar la madurez esquelética y el tratamiento también de los pacientes con la pelvis inmadura o madura. Y considerar que los pacientes que hay lesión acetabular pueden tener un cierre prematuro fisiario, y que nos puede dar una displasia acetabular. Y eso es principalmente por dos causas: por el daño directo que hay sobre los condrocitos, o la osificación del hematoma. Este es un trabajo, más que nada lo quise colocar para destacar eh, el mayor compromiso acetabular en una pelvis madura versus la inmadura. Bueno, también muestran otras alteraciones, o sea, otras características, que la rama pubiana, como lo nombré antes, es más frecuente en las pelvis inmaduras versus las maduras. El mecanismo habitualmente por compresión lateral en el contexto de un atropello. Hay que considerar que en el niño
el periósteo es más fuerte y la mayor actividad vasomotora va a prevenir o hace que sea menos frecuente una inestabilidad hemodinámica. Y eso es porque las diferencias con las pelvis del adulto tienen una mayor estabilidad y mayor cantidad de cartílago, el periósteo es más grueso, sobre todo si está indemne, es la que nos va a permitir el taponamiento del hematoma y poder dar una mayor contención. La articulación sacroiliaca y la sínfisis son más gruesas por las zonas de cartílago crecimiento y hay una capacidad, por lo tanto, esto hace una capacidad mayor de absorber la energía sin fracturarse. El examen físico, obviamente, siempre en un paciente en el contexto politraumatizado vamos a valorar el ATLS, pero ya en un examen más dirigido vamos a ir a buscar posibles signos de fractura de pelvis o del ala ilíaca, o la presión directa en la eminencia ósea, el dolor que vamos a provocar y el examen neurológico y vascular de las extremidades inferiores. Obviamente también considerar el tacto vaginal o el tacto rectal buscando posibles lesiones y que eso nos va a determinar una fractura expuesta. En cuanto a la imagenología, tenemos la radiografía AP de pelvis, que obviamente es lo más básico. Tenemos la radiografía inlet, que nos va a permitir ver la estabilidad del anillo o la anatomía. Y la outlet, que nos va a permitir ver si hay un desplazamiento superior o inferior. Y también tenemos otras imágenes que son la lara obturatriz. La lara en este caso, en el lado izquierdo, que nos va a mostrar más el ala ilíaca y que nos va a mostrar la pared anterior, que es esta, en la columna posterior. Y la obturatriz, que nos va a mostrar la columna anterior, que se ve acá, y la pared posterior. Y tenemos también el TAC y la resonancia. El TAC que nos va a permitir una mejor caracterización de la fractura. Y la resonancia, que en los casos de pelvis no osificada va a dar una mejor caracterización. O en casos que yo tengo sospecha de fractura, pero que la imagenología con la radiografía no muestra ningún signo. Como clasificación tenemos a grandes rasgos dos. Tenemos la toroidea que se ocupa más en el paciente pediátrico y que fue modificada en 2012. Y tenemos la de Tile, que es la utilizada en la O, que se utiliza más en los pacientes adolescentes o adultos, o aquellos con pelvis madura. Y también tenemos otra clasificación que es la clasificación de Salter y Harris para el cartílago trirradiado. Esta es la clasificación de toroidea que fue modificada en 2012, que la diferencia fue la separación entre la A y la B. Entonces, tenemos la dolor de tipo 1, que es una fractura avulsiva, la tipo 2, que es una fractura de la ilíaca, la 3, A y B. En la 3 tenemos una fractura simple del anillo anterior y en las 3B una fractura del anillo simple anterior y posterior. Ahora, ¿por qué hicieron la separación? Digo que se vio que entre las A y las B tienen una mayor posibilidad de requerir transfusión, 2,5 veces más necesidad, y había una mayor posibilidad también, un 50% aproximadamente, de ingresar a la UCI. Ahora igual considerar que las 1, 2 y 3 se consideran estables en general. Y la 4 que es un compromiso ya inestable, con una disrupción del anillo, con compromiso segmentario, estas son inestables. Ahora, hago mención al anillo, pero en realidad en el niño se ocupa más el concepto de una dona. En la dona pélvica, compromiso anterior y posterior de esta dona. Tenemos la clasificación de Tile, que se usa más en el esqueleto maduro. Entonces tenemos las A, que son estables, las B, que son rotacionalmente inestables y verticalmente estables, y las tipo C, que son inestables en todas las direcciones. Y la clasificación de Young y Burgess, que habla más sobre el mecanismo de lesión, ya sea por una compresión anteroposterior, compresión lateral y una lesión vertical, así se halla vertical. Acá, obviamente, a mayor progresión o mayor energía o mayor progresión del trauma, entre 1, 2 y 3, la 3 sería la más grave, igual que la anteroposterior, y la cizalla vertical es inestable siempre.
Y tenemos las fracturas avulsivas, que en general no encontré en la revisión bibliográfica un determinado criterio para hacer el tratamiento, que habitualmente son ortopédicas, pero no hay un criterio claro para decir cuáles son quirúrgicas. Entonces algunas se operarían con alteración funcional, pero eso no está bien claro. Obviamente cuando tenemos al paciente inicialmente no podemos evaluar del todo la capacidad funcional porque está con dolor. Y acordarse que eso en el contexto de baja energía y durante actividades deportivas. Y puse esta imagen más que nada para que puedan recordar cuáles son los sitios de avulsivos y cuál es la musculatura que está asociada a estas avulsiones. Contra el tratamiento, siempre multidisciplinario, aplicar el protocolo del politrauma, estabilización. Y si yo tengo una pelvis inestable, voy a actuar como tal con el cinturón y probablemente rotación interna de la pelvis. Y luego de eso, cuando ya el paciente está estable, voy a hacer una evaluación dirigida. Ahora, si la hemorragia aún así se mantiene, tenemos la posibilidad de colocar un fijador externo que nos da estabilidad y también disminuye el volumen pélvico. Aún así, si se mantiene, hay que realizar una angiografía y embolización. Y si aún así se mantiene, tenemos el taponamiento pélvico, que es con cirugía. En cuanto al tratamiento, las 1, 2 y 3 que no están desplazadas o que tienen mínimo desplazamiento, el tratamiento va a ser ortopédico, con analgesia, inmovilización y una carga parcial ya después a las 2 semanas, con ejercicio isométrico. Para llegar luego a la carga tolerancia a la sexta semana aproximadamente, y a las 8 semanas se describe que los niños ya vuelven a sus actividades normales. En las toras de tipo 4, que son inestables, si no tienen desplazamiento, se describe que también podrían tener un periodo de inmovilización y yeso. Pero la tendencia actual es más a la fijación con material de osteosíntesis. Y siempre obviamente con control radiológico semanal. En este trabajo mostraban los resultados de tratamiento con pacientes de pelvis inmadura. Aquí utilizaban la clasificación AO. Y obviamente todos los pacientes que tenían pelvis inestable tenían tratamiento quirúrgico, pero encontraron estos pacientes que, que podría estar la indicación no de entrada, pero encontraron una simetría pélvica. Y todos aquellos pacientes que tenían una simetría pélvica se asociaba más a largo plazo a escoliosis, lumbalgia o dolor sacroiliaco. Por lo tanto, recomiendan que todos los pacientes que tienen más de 10 milímetros de asimetría pélvica, la necesidad de reducción y fijación. Entonces, como criterio quirúrgico, independiente de la clasificación, vamos a tener que si hay un desplazamiento de más de 20 milímetros en el rasgo o una simetría pélvica de más de 10 milímetros, el tratamiento iba a ser quirúrgico. Ahora, ¿cómo medir esa simetría? Es la diferencia que hay entre la distancia entre una articulación sacroiliaca al cartílago irradiado del lado contralateral, la diferencia con la medición de la otra articulación sacroiliaca y el cartílago irradiado. Ahora, los pacientes con cesamiento vertical, probablemente vamos a atender a la fijación quirúrgica. Entonces hay que tener en cuenta también que la fijación externa no es ideal, porque la fijación externa habitualmente nos controla el movimiento que es rotacional y no vertical. Entonces aquí habría que considerar necesidad de placa anterior en la sínfisis y en los tornillos percutáneos sacroiliacos, que dependiendo de la edad obviamente los voy a usar de forma transitoria o no. Entonces, en los pacientes con pelvis inmadura, si tenemos si no hay desplazamiento, habitualmente no hay tratamiento quirúrgico. Pero si hay un desplazamiento de más de 2 o la simetría pélvica, como mencioné, de más de 1 centímetro, el tratamiento va a ser quirúrgico. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Tenemos varias opciones, pero en general se puede utilizar el fijador externo, que idealmente utilizar el supracetabular versus la cresta ilíaca, y eso es porque nos permite un mejor control de estabilidad, sobre todo anterior, versus la cresta ilíaca, que tiene menos control sobre la estabilidad. Y lo otro, que con la cresta ilíaca podemos dañar también el cartílago de crecimiento de la ilíaca y las inserciones musculares, y de supracetabular habitualmente no tenemos daño de estructuras
tan nobles o del cartílago de crecimiento. También tenemos la fijación de sínfisis púbica, que habitualmente se prefiere más en el paciente adulto. Y el anillo posterior, que se puede utilizar tornillo sacroiliaco, o también tenemos el C-clamp, pero que en realidad no, su uso ha ido en disminución por, por la práctica, en el sentido de que no hay muchos que lo hayan instalado. Lo otro que es la disponibilidad, que no siempre está disponible en los centros de trauma. Y en los pacientes con pelvis madura, según la clasificación de Tile, probablemente las B y C son las que se van a ir a fijación quirúrgica. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico? Que hay una lista que la pueden leer, pero más que nada haciendo referencia a si hay desplazamiento de más de 2 centímetros o la simetría pélvica de más de 10 milímetros. Obviamente está el paciente con inestabilidad hemodinámica, una fractura expuesta, un paciente politraumatizado, que lo caso a caso, porque si hay un paciente que va a mejorar también los cuidados de enfermería o el tratamiento de otras lesiones, quizás no tiene una indicación quirúrgica de entrada, pero si va a permitir un mejor manejo ya sea del trauma abdominal, eh, del cuidado de parte blanda, etcétera, a lo mejor también puede tener un criterio quirúrgico relativo. Pero eso más que nada, la lista que está ahí es la que nos va a guiar en el tratamiento, si es quirúrgico o no. Ahora, ¿cuándo usar fijador externo? En los pacientes con pelvis abierta, en los pacientes politraumatizados, en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, en los pacientes con fractura expuesta. Hay que tener presente que no controla de forma suficiente el anillo posterior. Igual lo controla de cierta forma, pero no siempre es suficiente. Y en esos casos tendríamos que usar el anillo, los tornillos sacroiliacos. Ahora, ¿cómo utilizar el fijador externo? El supracetabular, que es el que idealmente deberíamos utilizar, es muy importante el uso de la radioscopía. Lo que tenemos que buscar es el TP-View, que es esta carpa de India. Entonces, la radiografía es la combinación entre una obturatriz y una outlet. Y ahí tenemos que buscar esta imagen. Y ese va a ser nuestro corredor de seguridad. Y también controlar con una radiografía alar para poder ver que no lleguemos a la escotadura asiática. Y intentar llegar lo más posterior posible. Ahora, la zona de incisión habitualmente son 4 a 6 centímetros bajo la espinilacra anterior superior y 3 a 4 centímetros medial a esta proyección más distal. Y ese va a ser nuestro sitio de entrada. También hay que pasarlo unos 20 grados hacia craneal y inclinar el chance unos 20-30 grados hacia medial. Y eso nos va a permitir esta configuración. Y utilizar los menores de 8 años, chance de 4 milímetros, y los mayores de 5 milímetros. Ahí no hace mucha referencia al peso del niño. ¿Ya? Y esta barra, que puede ser una curva o dos rectas. Este es el ejemplo de una revista colombiana donde realizan el tratamiento quirúrgico con un fijador externo anterior y un tornillo sacroiliaco posterior para poder controlar la fractura. Por lo menos describen que no hubo ninguna complicación con este paciente. Era una fractura inestable, toro de ISEC tipo 4. Ahora tenemos la segunda opción, que es un fijador externo a las crestas ilíacas, que incluso este lo podemos colocar sin radioscopía, ya que es con un abordaje sobre la ala ilíaca, que puede ser dependiendo de la necesidad que tengamos, pero no necesariamente un abordaje tan amplio. Llegar directo, retirar las inserciones musculares, y con eso podemos, para guiarnos, colocar dos agujas y en la zona central instalar el chance. Y si necesitamos 2 o 3 chance, pueden tener una diferencia de 1 centímetro aproximadamente, y siempre tener cuidado hacia anterior con el nervio cutáneo lateral femoral. Este es un caso de un paciente femenino, 13 años, con atropello en una estabilidad hemodinámica. Se clasificó según la AO como una B2, y al ser un atropello también se podía comprender como una compresión lateral según Young y Burgess. ¿Ya? Y el tratamiento acá
para poder mejorar la estabilidad posterior, fue con un anillo, o sea, con un tornillo sacroiliaco que mejoró, que controló bastante la estabilidad rotacional. Ahora, la fijación anterior, eh, que puede ser controversial, pero se recomienda una indicación quirúrgica con una diástasis de más de 2 centímetros. Y el abordaje que se debe utilizar es el abordaje de estopa. Ahora, esta fijación anterior, obviamente, si hay un niño que todavía está en fase de crecimiento, va a ser una fijación que es temporal. ¿Ya? Y porque habitualmente en el niño que necesitamos esta fijación temporal, a lo mejor vamos a necesitar más un fijador externo. Pero aquellos que no podemos, aún así, con el fijador externo controlar, tenemos esta opción de la placa por anterior. Y el abordaje que se utiliza es el abordaje de estopa, que es suprapubiano, disección por plano, ¿cierto? Hasta llegar al transverso, o sea, la línea alba, transverso al abdomen, se incide sobre estos planos hasta llegar al plano óseo. Hay que tener cuidado con la corona mortis, que nos puede dificultar el abordaje en cuanto a la visualización. Se puede hacer una ligadura de estos para poder evitar cualquier complicación. Y se puede colocar la placa por esta vía. También el mismo abordaje lo podemos utilizar si necesitamos realizar un packing. Y ahí se describe colocando 3 compresas hacia cada lado, bajo esta línea pectínea. Ahora, los tornillos sacroiliacos, ¿cuándo utilizarlo o cómo utilizarlo? En cuanto a cuándo utilizarlo, ya mencioné anteriormente que es cuando necesitamos una fijación del anillo posterior. Si tenemos fracturas desplazadas del sacro, una luxación sacroiliaca, una fractura de la ilíaca con desplazamiento posterior. Y eso asociado a una lesión del anillo anterior. Ahora, ¿cómo se fija la zona posterior? Puede ser con ciclam, que ya mencioné que habitualmente no está en disminución su uso, y que se prefiere utilizar el tornillo sacroiliaco percutáneo. Y es súper importante conocer la anatomía y el buen uso del arco C. Y ahí idealmente la utilización del arco C, pero en TAC. Como en este ejemplo, que se utilizaron tornillos sacroiliacos percutáneos. Los corredores de seguridad serían el nivel S1 y S2, y que puede ser idealmente guiado por TAC. Y la posibilidad de retirarlo a los 6 meses postoperatorio sería suficiente. Ahora, en cuanto a la rehabilitación del paciente quirúrgico, se puede realizar una carga parcial en 3 a 4 semanas después de la cirugía, que obviamente va a depender de las lesiones que tengamos en el paciente. En el caso del retiro de osteosíntesis, se realiza después de los 3 a 6 meses, como mencioné hace poco con los tornillos sacroiliacos, y en el caso de un fijador externo, se puede retirar hasta las 3 semanas. Complicaciones de esta lesión hay varias, como se describe en la lista. Lo importante ahí es el seguimiento del paciente, hacer un buen estudio y una buena planificación para poder evitarlas. Ahora, hay complicaciones que pueden estar determinadas en el trauma, que no hay mucho que podamos planificar o prevenir, pero siempre considerarlas. Está la pseudoartrosis, el síndrome compartimental, la inestabilidad segmentaria, la consolidación viciosa, que ahí por eso también tenemos este criterio de la simetría pélvica para poder considerarlo y evitar esto. El compromiso del cartílago irradiado en el caso de cierre oficiario prematuro, o la discrepancia de longitud de extremidades, la osteoartrosis postraumática y las lesiones que son probablemente determinadas en el trauma, que son las lesiones del plexo lumbosacro, urológicas, vasculares. Y mencionar la fractura de Daulo, que no era el objetivo de esta presentación, pero que también hay que tenerla en cuenta, que está asociada hasta un 15% o 20% en las fracturas de pelvis, y que puede estar asociada al cierre prematuro oficiario. Y en esta revisión dejan este cuadro resumen, donde la indicación de cirugía está habitualmente asociada a un desplazamiento.
Y este desplazamiento articular, en la que la mayoría está de acuerdo, cuando hay mayor de 2 milímetros de desplazamiento.